¿verdad? Bueno, hermanos, pues quisiera que fuéramos a la palabra, a la carta del apóstol Pablo, en la primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18, ¿sí? Espero que tenga ahí su Biblia, y si no, estoy seguro que va a escuchar también la porción de la palabra. Dice la Escritura así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mire, repita conmigo, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una vez más: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Tenemos nosotros, hermanos, como asambleas de Dios, tenemos una constitución, y nuestra constitución tiene 16 puntos doctrinales. 16 puntos doctrinales. Y es muy importante saber que dos de los últimos puntos doctrinales que manejamos como iglesia cristiana tienen que ver con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es una doctrina fundamental para todos nosotros, Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo la marca de tal manera que al último pues nos da una palabra de aliento para todos, ¿verdad? Y en ese entonces, imagínense hoy que estamos a las puertas, tenemos que alentarnos unos a otros y saber que el Señor está pronto, ¿verdad? Entonces la venida del Señor, sea en el rapto de la iglesia o en su segunda venida, es parte de nuestra doctrina y constituye nuestra esperanza y es la corona de nuestra fidelidad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso tenerlo en esta posición. Pero además debe de considerarse como un acontecimiento inminente. Es una palabra que no puedo pronunciar muy bien, ¿verdad? Inminente. Es un acontecimiento inminente. Muy bien. Sí, a veces alguien me dice: aprenda inglés, pastor. Le digo: bueno, si ni el español lo puedo pronunciar. Es un acontecimiento inminente. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que pronto va a suceder, que va a pasar, que no puede fallar. Pues es algo que va a suceder. Y ciertamente, pues desde que yo recibí al Señor, recuerdo muy bien que desde ese entonces yo pertenecía al grupo de los jóvenes en la iglesia. Y imagínense nada más, ¿verdad? y mi primer pastor hablaba sobre la venida del Señor, ¿no? Con una pasión tremenda, Y bueno, ya han pasado muchos años, y todavía predicamos este acontecimiento con esa misma pasión, de que el Señor viene pronto. Bueno, tal vez muchos tengan esta situación y la tardanza de decir: bueno, ¿por qué no viene? Ya son muchos años. Y bueno, debemos de entender también que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una promesa que se va a cumplir, es una promesa que no va a fallar. Y bueno, estamos viviendo un momento muy, muy difícil, muy crítico, pero también estamos viviendo un momento muy glorioso, definitivamente, ¿sí? Somos la generación que va a recibir esta promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Hoy podemos ver muchas cosas, estamos hoy recibiendo las noticias de todo lo que sucede en el mundo, no solamente esta pandemia, sino también la crisis económica. Muchos de ustedes se han quedado sin trabajo, muchos de ustedes no han podido seguir con sus negocios. Yo lo digo porque también mi congregación, muchos de mis congregantes son comerciantes,
Pues ante esta situación, bueno, todo esto ha venido a afectar. Y esto es lo que constantemente estamos viendo. Tenemos también desastres naturales en todas partes, ¿verdad? Tenemos ahorita una inestabilidad política terrible y económica, pues igual. Hay una conmoción en el mundo entero. Pero ¿sabe algo? Va a haber una noticia, va a haber una noticia que va a ser mucho más grande como que de lo que estamos recibiendo hoy, y va a ser cuando la iglesia se vaya. Sí, va a ser la noticia más grande que va a estar en los periódicos, que va a estar en la televisión. Y bueno, y no existe una fuerza en el universo, amada iglesia, capaz de detener la venida de Cristo. O sea, no hay una fuerza en el universo que pueda detener la venida del Señor. Será el evento más importante de toda la historia, no solo de la iglesia, sino del mundo entero. Y bueno, hoy quiero hablarles de algunas actitudes que se muestran ante este hecho tan importante. Y este acontecimiento para nosotros como iglesia y del comportamiento de esta sociedad en la cual hoy estamos. Y bueno, es una sociedad que definitivamente se ha olvidado de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios porque vemos mucha gratitud y mucho agradecimiento, pero no he visto en ningún noticiero donde digan gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No lo hemos visto, porque es una generación que se ha olvidado de Dios, definitivamente. Bueno, quiero marcar algo que el Señor Jesús habló en Mateo 24, 37 al 39, y este pasaje lo habla nuestro amado Jesús, y escúchelo, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, tal como sucede en nuestros días, ¿verdad? Igual como en los días de Noé. Los hombres de aquel tiempo no le daban el lugar a Dios, como hoy también los hombres de estos tiempos, la generación de este tiempo, no le da el lugar a Dios. Qué sorprendente, qué cosas tan terribles, ¿verdad? El escrito aquí en la palabra resalta que aquella generación fue mala y perversa. Fue mala y perversa. La generación de Noé fue una generación mala y perversa, hasta el punto de provocar a Dios a que él pudiera expresar en la palabra que se arrepentía de haber creado al hombre. Esto lo encontramos en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense nada más qué generación era la de ese entonces, la de Noé. Bueno, la tierra se había corrompido delante de Jehová y la raza humana se había olvidado de su creador, ¿verdad? Había un vacío tremendo de Dios, había un vacío terrible en el corazón de esa generación. ¿Y cómo es que llenaron ese vacío? Porque déjeme decirle que dentro del corazón de cada persona hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. No lo puede llenar absolutamente nadie, ¿sí? Usted puede buscar, puede anhelar muchas cosas y siempre estará ese vacío hasta que no llega el Señor al corazón del hombre y de la mujer. En esa generación de Noé, tan mala y perversa, lo que empezó a llenar o lo que quiso suplir ese vacío fue la violencia. Fue la violencia. En Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? Hoy, haciendo comparación con la generación de Noé y nuestra generación, este pasaje pudiera aparecer en las noticias actuales que estamos viendo en nuestro mundo y en nuestro país. Más de la mitad de los crímenes en nuestro país son con suma violencia, ¿verdad? Les voy a platicar algo y ojalá no raye yo, porque a veces digo algunas cosas que
pues no son tan buenas, ¿verdad? Dice que llegó un niño a su casa y le dijo a su mamá: mamá, en la esquina destazaron a una mujer. ¿Cómo? Sí, mamá, las destazaron. Oye, pero qué terrible. No, mamá, le quitaron sus tazos. Por eso les digo que son muy malos a veces nuestros chistes, pero la tierra estaba llena de violencia, ¿sí? Hoy también tenemos en nuestro país que la mitad de los crímenes son ejecuciones con extrema violencia, mucha violencia. Y creo firmemente que Cristo viene pronto, que el Señor está pronto. La sociedad de Noé era semejante a la que hoy vivimos. Y se había olvidado de Dios, como hoy también esta generación se ha olvidado del Señor. Y bueno, el Señor también nos habla y nos dice que no solamente de pan vive el hombre, sino no solo de lo material, porque cuánta falta nos hace esto, de verdad, hermanos. Yo no esperaba yo algo así, Pastor Jonatán, y bueno, mi corazón se gozó mucho en estos dos cantos, porque normalmente pues también en la iglesia lo hacemos, pero nunca habíamos estado así de esta manera, y la verdad es que me da mucho gusto, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y es muy importante que en esa generación podamos considerar algunas cosas que son importantes para satisfacer y para entender que no solamente de pan vive el hombre. Y cada uno de nosotros debemos de tener cosas que en esa generación un hombre tuvo, que fue Noé, y que ciertamente nosotros las debemos de tomar para nuestra vida. Debemos de tener una actitud de espera y de confianza. Noé tuvo una actitud ante las situaciones tan terribles que se vivió en esa generación, tuvo una actitud de espera y de confianza. Y cada uno de nosotros también hoy debemos de tener una actitud de espera y de confianza. Aunque pareciera ilógico, hermanos, aunque pareciera que no se puede creer, nosotros debemos de tener esta actitud de espera y de confianza. Bueno, en el tiempo de Noé nos podemos dar cuenta que había cosas que no eran tan lógicas, pero que este hombre se mantuvo. Muy bien. El apóstol Pedro también habla sobre habla sobre unas cosas muy importantes y nos explica en 2 de Pedro 3:9 que la iglesia debe de mantenerse expectante, que nosotros como iglesia no podemos perder nuestro tiempo, que tenemos que estar expectantes y sabiendo que hay cosas muy importantes que van a acontecer en nuestros días. Entonces debemos de mantenernos como una iglesia expectante, porque la promesa del regreso de Cristo en breve se va a cumplir. Fíjense que es muy, muy importante darnos cuenta que si pusiéramos algunas situaciones de esto de la probabilidad de que sucedan algunas cosas, o alguna profecía o alguna situación, nos lo ilustraba algún teólogo y nos decía, es como llenar este espacio de monedas, aventar una moneda y a la primera sacar esa moneda donde hay miles y miles de monedas. Eso es como imposible, pero en la Biblia se cumplen con una precisión tan hermosa, hermanos, que ninguna de las cosas que se han dado en la palabra ha fallado. O sea, no ha fallado. La Biblia menciona 9 veces el nuevo nacimiento. En la Biblia encontramos 9 veces el nuevo nacimiento, 20 veces el bautismo, 70 veces el arrepentimiento, pero tenemos más de 380 veces que nos habla de la venida de Cristo. 380 veces que nos habla de la venida del Señor. Qué cosa tan sorprendente, hermanos. ¿Sí? Qué cosa tan sorprendente. Entonces, una quinta parte de los profetas de la Escritura están relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Y 10 de los profetas del Antiguo Testamento escribieron de la primera venida de Cristo cuando nació. 10 profetas escribieron en el Antiguo Testamento de la venida del Señor. Y se cumplió
a cabal. Entonces es muy importante entender que estos 10 profetas escribieron de la primera venida del Cristo, de su nacimiento en el pesebre, y 20 de los profetas del Antiguo Testamento hablan de su venida, de su segunda venida, de su retorno a la tierra. Hay suficientes razones, amados, para seguir en una espera expectante acerca de su regreso, ¿verdad? Fíjese que hay una ilustración muy hermosa, a mí me gusta mucho, donde esta ilustración es de un padre y un hijo. Y el padre en cierta ocasión al hijo le expresó: no importa lo que pase, no importa lo que suceda, yo siempre te iré a buscar. Yo siempre te iré a buscar. Esto sucedió en Armenia en el año de 1989. En Armenia, en 1989, hubo uno de los terremotos más terribles que ha habido. El nuestro en el 85 y en Armenia en 1989. Y en uno de esos edificios, este joven quedó sepultado, juntamente con otros muchachos. No quedaron aplastados ni nada, hubo un espacio, ahí quedaron. Y el muchacho le decía a sus amigos, a los jóvenes: si mi padre vive, va a venir a buscarme. Y ¿saben una cosa? El padre estaba vivo. Y entonces el padre empezó a organizar, llegó hasta el lugar donde sabía que estaba su hijo, empezaron a mover piedras, empezaron a quitar cosas, pero hubo gente que le dijo: ¿para qué? Tu hijo está aplastado, está muerto, deja que entren las máquinas. Y él dijo: no, yo le hice una promesa a mi hijo. Yo le hice una promesa, y empezó a trabajar, y otros se unieron al trabajo hasta que llegaron a donde estaba el hijo. ¿Y sabe lo primero que dijo el hijo? Yo sabía que tú ibas a venir. ¿Sabes qué? Tu padre también te hizo esa promesa aparte. Tu padre también te dijo que va a venir por ti. ¿Y sabes qué? Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. La tierra puede temblar y las rocas se pueden conmover. Pero recuerda que Cristo ha prometido venir por nosotros. ¿Y sabes algo? Creo que esta generación va a ser la que va a recibir esta promesa, de ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso nos debe de llenar de gozo y de alegría. De gozo y de alegría. La vida de Noé fue un gran ejemplo de esta actitud. Noé, ¿sí?, iba a recibir un acontecimiento que nunca había pasado. Igual como la venida de Cristo. Noé se mantuvo creyendo, aunque nunca había llovido. Nunca había caído una gota del cielo. Pero Dios le dijo que iba a llover. Le dijo: va a llover y tienes que construir un arca. Pasaba la gente y le decía: estás loco, ¿cuándo ha caído agua? También hoy muchos nos dirán: los que van a venir son los extraterrestres, no Cristo. Esos son los que nos van a llevar, no Cristo. No, usted debe de creer que es nuestro Padre Celestial el que va a venir por nosotros, ¿verdad? Jamás los cielos habían dado lluvia. No habían dado lluvia. Pero Noé se mantuvo creyendo, tuvo fe que llovería, que iba a llover. Él se mantuvo en esa sociedad incrédula y malvada y confió en Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Eso le salvó la vida a él y a su familia. Mantente creyendo como Noé y tu vida va a ser salva, la de tu familia. Él va a hacer y va a cumplir su promesa. Siempre cuando creemos, dice la Biblia, se nos cuenta como justicia.
Cuando tú crees, se te cuenta como justicia, o sea, eres justo. Por eso la situación de Lutero, ¿se acuerdan? Cuando él abre la palabra y entonces se empieza a dar cuenta que no es por obra, sino es por fe. Por eso debes de creer que Cristo viene. Pero también Noé se mantuvo en preparación. O sea, creyó y empezó a preparar ¿qué? El arca. Empezó a construirla y empezó a cortar madera, y el Señor le dio el plano y le dijo: vas a hacer estos compartimientos y vas a poner unos aquí y otros allá, y la vas a cubrir con esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabe una cosa? El barco más imponente en la historia fue el Titanic, pero el Titanic se estrelló contra un pedazo de hielo y se hundió. No había una tormenta cuando el Titanic se hundió, pero el arca no se hundió. No se hundió, hermanos. Nuestra promesa no se va a hundir. Él se mantuvo en preparación. El creer debe de acompañarse con la acción, hermanos. Gana tu familia, ora a Dios, lee la palabra, compórtate. Ahorita acabo de llegar y inmediatamente está sonando el teléfono, porque creo que ese también era el mío, el que estaba sonando ahí, y un matrimonio: pastor, esto y esto. Le dije: no podemos vivir de apariencias. ¿Eres cristiana o no lo eres? ¿Tu esposo es cristiano o no es? Entonces, ahí con los matrimonios veo que estás abrazado, le están dando de besos y que no sé qué tanto, y ahorita ya están peleando. O sea, prepárense, viene Cristo. Hay que prepararse. Definitivamente, prepárate, viene Cristo, viene el Señor. No, pero ese vecino ya le traigo ganas, ámalo, compártele la palabra, prepárate, gánatelo para el Señor. No, esa vieja chismosa de enfrente, no, gánatela, prepárate. Que los hijos, prepárate, Cristo viene. Cristo viene. Noé empezó a construir ahí. ¿Fue fácil? Oiga, 120 años aguantando burlas. 120 años. ¿Fue fácil? Hermano, Cristo viene, prepárate, debes de creer, pero también te debes de preparar. Dice Hebreos 11:7, me encanta esta palabra. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. ¡Qué palabra, hermanos! ¡Qué palabra! Entonces, Noé se mantuvo creyendo, pero también tuvo una preparación. Se preparó definitivamente. El arca flotó, no se hundió. Hubo una tormenta donde dice la palabra que caía agua del cielo y de abajo. ¿Le gustaría estar en uno de esos? Padre mío, pero el arca no se hundió. Nuestra promesa no se va a hundir. No se va a hundir. Entonces la palabra también nos dice: mira que nadie te engañe. Mantente, cree, prepárate. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Seamos persistentes en la oración, seamos vigilantes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso la Biblia nos llama extranjeros y peregrinos, porque solo estamos de paso en esta tierra. No nos arriesguemos tanto por las cosas de esta tierra, hermanos, porque la vanagloria del mundo pasa juntamente con sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, dígalo, permanece para siempre. Aleluya, ¿verdad? Entonces debemos cada día nosotros saber que vamos a encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Noé también se mantuvo en obediencia. Noé creyó, se preparó y se mantuvo en obediencia. Ese es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La obediencia es un estilo de vida que cada uno de nosotros debemos de practicar, ¿sí? Entonces, porque en el estilo de vida de obediencia, ¿sabe qué pasa? Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros. En la obediencia, Dios cumple las promesas que tiene para cada uno de nosotros.
Entonces nuestra vida en este estilo de obediencia se debe de distinguir. Usted conoce a alguien que dice, híjole, qué desobedientes son. Su silencio me dice todo, ¿verdad? Pero tenemos a veces esas situaciones, pero lo que debe de distinguirnos es la obediencia, el temor a Dios, ¿sí? ¿Qué pasa si no vemos la venida del Señor, pero te mueres? De todos modos nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces tenemos que tener este sometimiento a la voluntad divina. Noé se mantuvo y nosotros también nos tenemos que mantener creyendo, en preparación y en obediencia. En obediencia. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Yo lo creo, hermanos, definitivamente, yo lo creo. Y yo les animo, hermanos, a que sean valientes, a que sean muy valientes, ¿sí? Que avancemos, que no se detengan, que sigamos adelante. Dios nunca va a fallar en sus promesas, nunca va a fallar, siempre las va a cumplir. Y este retorno a la tierra por parte de nuestro amado Señor Jesús va a ocurrir muy pronto. Mantengamos nuestra esperanza, porque su promesa se cumplirá. Y aprovechemos bien el tiempo que nos queda en esta tierra. Y demos gracias a Dios, porque somos la generación que Dios ha puesto en este momento para ser luz y sal en medio de este tiempo tan terrible. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Oremos al Señor un momento. Quiero orar. Cierre sus ojos ahí donde está, en su hogar, ahí donde nos está viendo. Cierre sus ojos un momento y medite sobre la venida inminente de nuestro amado Señor. Medite un momento, medite cómo está en este tiempo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está la relación con mi esposa, cómo está la relación con mi esposo, cómo está la relación con nuestros hijos. ¿Cómo está mi fe? Dios, tú vienes pronto por tu iglesia y nosotros necesitamos, Señor, creerlo. Necesitamos creerlo. No sé si mi hermano del teclado me pudiera hacer el favor de acompañarme. Ora a Dios un momento más. Ora a Dios. Pon tu vida en las manos del Señor y dile: yo creo, Dios, que tú vienes. Que cada día debe de ser un tiempo especial. Que cada momento, Dios, tengo que levantar el rostro y hacia el cielo y saber que vienes pronto por nosotros. Pero tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Pero tú no quieres que nadie, Señor, vaya al infierno. Tú quieres salvar. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Aprovechar, Señor, este momento tan especial que nos das. Dios, tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Ponga ahí sus manos sobre su corazón. Y si has perdido la fe sobre este hecho tan importante para nosotros, dile: Dios, yo he dejado de creer en esto, pero tu palabra no lo dice. Pero tu palabra, Señor, no lo habla. Que hoy pueda yo, Señor, volver a tener fe, volver a levantarme en la mañana sabiendo que vienes pronto y que este día es una oportunidad para creer, para prepararme, para obedecer, como lo hizo Noé en su generación.
Hoy esta es la generación que nos ha tocado vivir. Y tú necesitas hombres y mujeres, Señor, que crean. Hombres y mujeres, Señor, que se preparen. Hombres y mujeres, Señor, que respondan al llamado. Bendice, Señor, a tu amada iglesia Betel. Bendice a sus pastores, bendice al liderazgo, bendice al grupo de alabanza, Señor. Que sigamos, Señor. Oh, qué gozo será, Señor, ese día. Qué gozo será ese día, Señor. Qué gozo, Señor, será ese día al ver que tu promesa, Señor, no falló. Que tu promesa, Señor, se cumplió. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, sea valiente. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Le parece bien? Tenemos un poquito de tiempo. Me gustaría cantar un canto. No quiero desaprovechar este momento. ¿Sí? No sé si los muchachos me puedan acompañar con un canto que ellos decidan. Quiero aprovechar este momento. Quiero adorar a Dios. Quiero adorar a Dios. Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Gracias. Aleluya. Adore al Señor ahí donde está. Adore al Señor ahí donde está. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Te amo. Sí, Señor. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Y Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Gracias, Señor. Y te amaré hasta el fin. Aleluya. Te amamos, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Aleluya. Amada iglesia, Dios les bendiga. Es un gran placer. Dejamos el lugar
a nuestro pastor Jonathan Velázquez. Dios les bendiga. Gracias.